la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada académica diaria, hoy 22 de abril, viernes, 6 de la tarde, en que nos reunimos para analizar problemas de interés o de injerencia estratégica y geopolítica y de alto nivel estadista también, para ir conformando esa mentalidad de análisis y, como dice Rosita, de proponer soluciones. Y por qué no, si alguno de los asistentes llega a ocupar cargos sensibles en la administración pública, que tome decisiones de alto nivel con fundamentos y con argumentos. Eso es lo que quisiéramos, ese quisiera ser nuestro producto final y en eso estamos empeñados en construir. Para el día de hoy hemos asumido la tarea académica de analizar, como muy bien lo decía Rosita, una especie de magnetos que tienen todas las guerras, pero en particular vamos a ponerle mucho énfasis a lo que está ocurriendo en Ucrania y hacemos algunas comparaciones de la historia reciente, de la historia contemporánea, de la historia antigua, de la historia pasada, y nos vamos a dar cuenta que sí tienen mucha razón de ser y que esos imanes o esos atractivos, esos polos que jalan, que llevan hacia un centro, como si fuera una fuerza centrífuga, lo que ocurre eh, pueden incidir en el destino de la humanidad y en el destino de los pueblos. Por eso decimos que los temas que se tratan aquí son de alto nivel estratégico para llegar a esas conclusiones y a esos exámenes que debemos hacer como seres humanos frente a lo que sucede para no comer entero y para no hacer parte del problema, sino hacer parte de la solución. Porque quien tiene una visión macro, una visión clara, una comprensión y sabe articular lo táctico con lo estratégico, podrá ser muy útil en cualquier campo donde actúe. Pero si no tiene ni comprensión táctica ni asimilación estratégica, será uno más de los que está dando vueltas como un corcho en un remolino. Entonces, vamos a ver, como decíamos, el título, los imanes de la guerra, que son una serie de elementos que hemos tomado con base en la experiencia de analizar guerras y de analizar fenómenos que, repito, se están presentando una forma muy marcada en la guerra de Ucrania, a pesar de que en Rusia estudian el arte de la guerra, la ciencia de la guerra y hacen el planeamiento, pero es que las dinámicas de las guerras como que hacen a veces perder el norte y cuando se pierde el norte puede pasar lo que está ocurriendo allí o lo que se supone que está pasando. Vamos entonces a entrar en materia y vemos que el primer imán que tiene toda guerra es el objetivo superior, porque desde luego la guerra se hace por ahí. Y el objetivo superior es el primer paso que hay en el propósito superior. El propósito superior de una guerra siempre es conquistar algo, ganar para sí algo, tener bajo su dominio algo, extender la proyección geopolítica de algo, dominar algo. Eso es el propósito superior. Y el primer objetivo superior es el objetivo más importante que tiene dentro del listado de objetivos esa guerra. Y aquí vemos clarito, nos hemos dado cuenta que el objetivo principal de la guerra pues era la ciudad de Kiev, en Ucrania. Que el señor la quiso disimular y le dio la vuelta y la manejó, eso es otra cosa. Pero ahí vino el tema, que quiso hacer un ataque de distracción al oriente y al sur y un ataque principal hacia Kiev, y resulta que el ataque principal se lo desarticularon por completo, como lo hemos dicho ya varias veces en distintas intervenciones aquí. Es muy claro que el objetivo principal era Kiev y que no lo pudieron lograr, pero, pero, no podemos ser tan lengua y sueltos y tan lengua y largos y tan ligeros de opinión a repetir lo que oye por ahí uno decir a algunos magos en la televisión y o leer en los medios que Rusia está derrotado y que es un pobre ejército y que los soldados están completamente desmoralizados y que no, eso no es cierto tampoco. Lo que podemos decir, y lo repetimos hoy, lo hemos dicho ya en este escenario, es que ni Rusia ha perdido la guerra, ni Ucrania la ha ganado,
sino que ahora se convirtió en una cuestión de tiempo y de movimientos estratégicos con maniobras tácticas hasta ver cuál de los dos comete algún error grave en esa partida de ajedrez, y el que cometa el error más grave le dará la ventaja al otro. Nos parece que esa es la forma de presentar esto y no ser tan ligeros de lengua diciendo que ya se acabó y que el ejército ruso vale 3 centavos menos que un devaluado peso, porque eso no es cierto. Que los han golpeado, claro, pero es que en la guerra el que va a dar va a recibir, y el que busca encuentra, y Rusia buscó y encontró. Ahora, es cierto que la táctica que ha utilizado Ucrania hasta hoy le ha salido ventajosa, pero no podemos decir que le puede que le puede seguir saliendo ventajosa, habida cuenta de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que la superioridad eh, armamentística y de unidades de combate es muy grande de Rusia frente a Ucrania. Entonces, en primera medida, quisiéramos fijar ese objetivo, que es un imán que puede llevar o al éxito si se tiene la persistencia y la maniobra y la habilidad táctica y estratégica para lograrlo. Y en este caso, para el señor Putin, es Kiev, que ante ese choque, ante esa dificultad que se le presentó al señor, entonces tuvo que reevaluar el dispositivo y tomar unas medidas. Es porque no podía seguir persistiendo en lo mismo, porque el que hace siempre lo mismo obtiene el mismo resultado y no le estaba yendo bien. Y el Estado Mayor tuvo que haberle recomendado y haberlo convencido de que tenía que parar ahí, porque no tenía sentido seguir llevando a los soldados a que murieran y murieran sin avanzar. Bueno, y él ha utilizado otros medios de presión que son terribles, que ya los hemos visto aquí. Pero entonces, fijemos ese concepto, que hay un imán que atrae, que es el objetivo principal, y desde luego la misma doctrina militar dice que se le debe aplicar todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada a los objetivos secundarios. Aquí no podemos especular y decir que fue que le dedicó mucho esfuerzo a los secundarios y muy poco al principal, ¿no? Más bien digamos que estableció 3 frentes de guerra, que de esos 3 frentes de guerra había uno que tenía el objetivo principal, otro que tenía el primer objetivo secundario, que era Kharkiv, y otro que tenía el objetivo secundario, que era Mariupol. Y que en los 3, el ejército ruso, por lo menos en 2 de los 3, logró avanzar mucho sin conquistar todavía las ciudades, pero logró avanzar mucho, aunque el esquema de maniobra del defensor fue eh, bien articulado y le contuvo en las 3 partes, y en una de las 3, en el principal, lo hizo retroceder o hacer un repliegue, no una retirada. Porque esa es la otra cosa que hablan todos esos magos que salen en los medios y dicen que produjo la retirada. No, no ha producido retirada, porque retirada es cuando una fuerza abandona completamente el teatro de operaciones para no volver a combatir porque está perdida. Entonces aquí no ha habido retirada, lo que hubo fue un repliegue hacia Bielorrusia para repotenciarse, replantear, renovar unidades, reentrenarse, verificar problemas, darle descanso a los soldados que estaban muy estresados, porque 3 meses en medio del frío y luego un mes y medio largo, en lo cual no veían sino caer los compañeros, eso no lo aguanta ningún ser humano y produce traumas psicológicos muy fuertes, habida cuenta que llevan una sorpresa debido a lo que no contaban. Entonces, no están derrotados, es una situación de conducta de guerra o de conducción de guerra que le puede pasar a cualquier comandante, y afectados sí están, pero no totalmente derrotados. Bueno, entonces repetimos primero, que nos quede bien fijo ese imán del objetivo. Cuando se hace la maniobra bien hecha, el objetivo se vuelve un éxito. Pero cuando la maniobra no está acomodada a lo que se llama los factores MET en el terreno, o sea, misión, enemigo, tiempo y terreno, porque hubo un mal cálculo de inteligencia, o un mal manejo de la inteligencia, o porque la maniobra del adversario fue tan sorpresiva que no le permitió aprovechar esa ventaja estratégica del poder relativo de combate y el poder de combate. Bueno, pues eso ya es parte de lo que se presenta. Igual le pasa a un equipo de fútbol, sale a la cancha con una preparación muy grande y de pronto el planteamiento que le hace el adversario le desarma todo, y le pasa como a Colombia cuando jugó a jugar contra Ecuador, que eso es una vergüenza de equipo teniendo
a futbolistas de un nivel altísimo en el mundo. Entonces eso le puede pasar a un ejército. Entonces decimos, primero, el objetivo es un imán muy fuerte porque si se sabe que eso es lo principal y que la misma doctrina dice que hay que meterle todo, entonces hay que saber es hacer la maniobra porque no basta con la masa, sino la forma de disponer las tropas en el terreno, de lanzar ya los objetivos, las penetraciones o los ataques como corresponden. Y tal vez allí falló Rusia y ese es un ejemplo, pero ese imán se vuelve un problema es porque a una personalidad como la de Putin, que a mí no me derrota nadie porque yo soy el dueño del mundo y estos me la pagan, entonces ya puede convertirse en una trampa que ha ocurrido en todas las guerras y en mil formas. Y vamos a poner aquí unos breves ejemplos. Alejandro Magno llegó hasta los límites de la India y conquistó lo máximo que había conquistado un ser humano hasta ese momento de la humanidad. O sea, conquistó terrenos superiores a los que han logrado los faraones egipcios, a los que han logrado Nabucodonosor y Nabonido de Babilonia. Logró mucho más terreno que Aníbal el cartaginés, pero cometió un error. Se obcecó con el imán de llegar a el centro de India, o sea, que es ahora Nueva Delhi, porque las informaciones que le daban los, los capturados o las tropas que iba venciendo en el camino era que Nueva Delhi era como una maravilla donde iba a encontrar arcones llenos de joyas y de oro, de lujos y de toda esa cosa, y ahí tenga, cayó y perdió. Si leemos los viajes de Marco Polo, que se dice también que hay mucho de imaginación del que lo escribió, o miramos en internet, pueden con el doctor Google mirar la película de Marco Polo, es un poquitica larguita, pero es maravillosa. Nos damos cuenta que en algún momento el Gran Khan cometió el mismo error. Y así, si analizamos a Tila y a todos, llegó el momento en que se obsesionaron con lo que no tenían que obsesionarse y ahí cayeron. Si venimos más adelante, el gran corso Napoleón Bonaparte, considerado por muchos historiadores de las ciencias militares como el más grande general de las épocas modernas, cometió el mismo error. Se emocionó con Rusia, no creyó en lo que ya le ha pasado a otras fuerzas que han intentado combatir, porque eso no es nuevo, que llegara el invierno y perdió la guerra porque se obsesionó con llegar a Moscú y poner los caballos de él, como decía, a que bebieran en el Kremlin o en el Palacio de los Ares y cometió los errores. Entonces, el objetivo principal siempre es un imán que, o bien manejado, aprovechando todos los factores, es la cumbre del éxito; mal manejado es el error. En la Segunda Guerra Mundial los japoneses atacaron a Filipinas y luego llegaron hasta Australia y al general MacArthur le tocó echar y echar de para atrás y echar de para atrás y ya no le quedaba sino correrse hasta el Polo Sur. Pero ¿qué ocurrió? Que en medio de todo eso le fue montando unos cebos a los japoneses que eran muy decididos y cayeron en el cebo y entonces se enfrascaban en el objetivo que estaba ahí y no veían que le estaban poniendo una trampa y de un momento a otro ya los aliados pudieron amunicionar y abastecer mejor a MacArthur y entonces pudo cumplir su famosa frase de volveré y regresó triunfante a Filipinas y luego con la bomba atómica y lo que le hicieron a Japón entró y los gobernó 5 años cuando el imperio del sol naciente decía que no había nacido el primer extranjero que fuera capaz de pisar el territorio japonés para doblegarlos. Y tuvieron que armar una fila de 3 millones de personas para hacerle calle de honor al general MacArthur, que entró en un jeep desde el aeropuerto solo, sin escolta, y lo recibieron en Tokio, cerca a Tokio, como el ganador. Entonces, el error donde estuvo en obsesionarse con el objetivo. El objetivo es importante, pero no vale solamente la obsesión, sino el talento para llegar allá. Entonces ahí donde está el imán que atrae. Y muchos más. Aquí en el Colombia tuvimos un caso famosísimo, que fue el caso del capitán Farid Londoño, un hombre virtuoso, un líder de tropas como los mejores que ha tenido el ejército, y se le metió en la cabeza que tenía que eliminar a Januario Valero y perdió su capacidad que tenía de muy, era ya un capitán, tenía mucha experiencia en esa actividad,
pero perdió la habilidad porque se obsesionó con Januario Valero. Y llegó Tiro Fijo, que era un zorro sagaz, y se enteró de cuál era la intención del capitán, y le montó una serie de trampas y lo llevó a una emboscada, y ahí falleció el capitán. Entonces, son ejemplos que ponemos en distintas etapas de la historia de que el objetivo es importante y hay que trabajarle al objetivo, pero sin perder la maniobra y sin perder el manejo de la masa y la economía de fuerza. Entonces, primer imán que no se nos puede olvidar, el objetivo bien manejado. Segundo atractivo que hay es que en la guerra de Rusia a Ucrania es una guerra sui generis. Esta mañana lo explicábamos en la conferencia que le dimos a los artilleros sobre este tema, es que resulta que Ucrania es un país distinto a los teatros de operaciones europeas en muchas condiciones. Una de esas es que está partida en dos, que no se llaman así, pero las han terminado llamando así, Ucrania del Oriente y Ucrania del Occidente, por el famoso río Dnieper del que tanto hemos hablado. Pero lo otro característico es que Ucrania es casi plana, casi plana. Entonces son llanuras en todas partes. Y esas llanuras le han permitido a esa ciudad, a ese país, construir una importante red de carreteras primarias y terciarias y secundarias, todo como la queramos llamar, y a la vez instalar una gran cantidad de asentamientos humanos poblacionales relacionados con su riqueza y con su geografía y su entorno geopolítico. Entonces aquí viene lo interesante, es que los rusos planearon una invasión y no vamos a minimizarlos ni a decir que son una manada de brutos ni que son ineptos, no, la planearon, pero se les faltó, fue por ejemplo medir este detalle, es que en medio de tantas ciudades que hay, no se puede avanzar, y eso lo sabe porque está en la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que más ejemplo dio, pero los médicos también se mueren. Resulta que en un país como Ucrania, por sus características geográficas y la cantidad, como ustedes ven, de ciudades intermedias y de ciudades grandes y de ciudades pequeñas y de suburbios alrededor de las ciudades, tiene una formación de colmena, por llamarla de alguna manera, y de mini colmenas, que en sumatoria son una gran colmena, que es distinta a cualquier otra guerra, como ir a atacar otro país que tenga mucho espacio para avanzar y que permita acceder, o que tenga algunas cordilleras que quien las va ganando, montañas, va ocupando y la Fuerza Aérea puede hacer un trabajo interesantísimo con la artillería. Aquí no, porque es que resulta que a toda hora termina ustedes si invade a Ucrania es peleando con civiles, porque la fuerza puede replegarse, puede esconderse, puede maniobrar en grupos pequeños y puede ocupar una línea muy grande de frente de combate que es visible y es invisible. Y entonces esa fuerza sale, ataca, le causa daños a quien la está persiguiendo, así venga con los mejores tanques, los mejores cañones, con soldados muy entrenados, puede venir con todo lo que quiera, pero resulta que no encuentra una resistencia física, pero tampoco puede avanzar mucho porque pongamos un ejemplo aquí, conquistó la ciudad de Konatop, perfecto, la dominó y ya, la berraquera y se quedó propia de esa, pero si da un solo paso para acá para venirse a conquistar a Nijin, tiene que tener garantizada una gran fuerza que le cubra toda esta zona de retaguardia para que los que avancen no se queden sin munición, no se queden sin insumos médicos, no se queden sin alimentación y no se queden sin combustible para los tanques ni unidades de reserva que le hagan el relevo a los que ya combatieron mucho y necesitan un descanso. O sea, es un problema complicado. Entonces, este esquema de ciudades no es que se estén descubriendo que el agua moja, repito, esto ya se quedó muy probado en la Segunda Guerra Mundial y de allá a aquí ha corrido suficiente agua por debajo de los puentes, pero los médicos también se mueren. Y entonces ahí vino el problema que no lo interpretaron bien y es el gran problema. Entonces vemos que la configuración geográfica es atractiva porque ya no es un solo objetivo, sino son muchos, pero a la vez es como si las abejas le pusieran a usted un atractivo de que usted puede llegar a la colmena, a la bolsa,
exprimir la miel y degustar miel fresquita y recién salida de la colmena. Y cuando usted llega allá, las abejas lo dejan llegar y está chupando la miel de las delicias y le caen 10 abejas y le pegan una solfa terrible. Usted sale hinchado, decepcionado, con fiebre, y cuando va a reaccionar no encuentra ninguna abeja. Ese es más o menos el problema, como le han hecho la guerra. Entonces, los sorprendió por completo, les desarticuló los planes, le descuadró la idea al señor Putin, que tenía otro objetivo. Entonces, quiere decir que la geografía siempre será un atractivo. En una de las famosas batallas de Napoleón, la de Austerlitz, si ustedes la leen y la analizan, fue lo mismo. Napoleón se sentó con sus generales, les pidió el punto de vista a todos y todos le dieron un punto de vista diferente. Y dijo, no señor, vamos a colocarnos en tal sitio y la tropa se esconde detrás de un cerro grande y aquí dejamos un cebo y verá que ellos caen aquí. No, pero a usted cómo se le ocurre si es que el ejército de no sé qué viene y con un escenario tan grande como el que tiene Europa, si se dan cuenta, lo que hacen es que nos sobrepasan y llegan e invaden de una vez a Francia. Y Napoleón les dijo exactamente lo mismo. Dijo, sí, ellos llegan a Francia y después cómo se abastecen. Si quedan con nosotros atrás y los podemos caer por la retaguardia si ocurre eso. Ah, bueno, entonces el problema es que nos descubran. Le dijo Napoleón, pues nos descubren si ustedes manejan mal las cosas. Entonces hagámosla bien hecha y verá que... Y ahí cayeron redonditos todos esos ejércitos. Entonces quiere decir que la humanidad sí tiene los ejemplos, de pronto no estudiarla en detalle o no tener en cuenta esas enseñanzas. Es como decía Cicerón, si no se aprovechan las lecciones del pasado, el mundo permanecerá en su infancia intelectual y desconocer lo sucedido en otros tiempos es permanecer eternamente adolescente. Eso lo dijo Cicerón hace muchísimos años y tiene una connotación muy cierta. Entonces aquí vemos, segundo objetivo o segunda imán es interpretar bien o mal, depende cómo se haga, el atractivo geográfico que a uno le ofrece. Y de ahí para allá, si nos ponemos a analizar la historia de la humanidad, en este solo punto se nos irían enciclopedias completas de batallas, de hechos, de campañas. Siempre la geografía ha sido un imán, pero tiene el problema que si se interpreta bien, perfecto, y si se interpreta mal, lleva su buen golpe de sorpresa. Aquí vemos que el otro atractivo que tuvo el señor Putin y en el cual se cometió el error es que suele suceder en la vida normal, en la vida humana, que se dan prioridades y entonces cuando todas las cosas en apariencia comiencen a funcionar, se sobreextiende el frente de actividad y la empresa o la entidad quiere cubrir muchas cosas y al tratar de cubrirlas todas, pues puede que acierten algunas y en otras no acierte. Entonces, ese es otro imán que suele suceder, que es tender a supervalorar la capacidad propia para ocupar más espacio del que corresponde. Entonces, parecería ser que después de ver ese error, el señor Putin reaccionó, dio el paso atrás, aceptó la sugerencia, pasó una tropa al repliegue y se concentró ahora en el oriente. Pero ahí sí como el cuento que dice que después de que Santa Lucía, después de que el ojo esté afuera, no hay Santa Lucía que valga porque ya no le puede volver a colocar el ojo dentro de la cuenca óptica. Esa es una explicación muy sencilla. Y aquí vemos que el señor piensa en su plan, o los que hicieron los de Rusia, es rodear por la retaguardia a los ucranianos que están defendiendo que el oriente no se extienda más hacia el occidente de Ucrania, pues el oriente ocupado por los rusos. Entonces él piensa venir y golpearlos por detrás y de hecho es lo que evidentemente está iniciando. Entonces vamos a ver qué ocurre porque simultáneamente ustedes ven que cayó también en otro atractivo, fue de atacar simultáneamente tres ciudades muy importantes, que son la ciudad de Kiev, que está fuera del mapa, la ciudad de Kharkiv y la ciudad de Mariupol. Pero al no haber interpretado bien todo ese enjambre de pequeñas ciudades que hay alrededor de Ucrania, entonces se le complicaron las cosas porque una batalla que parecía singular se le convirtió en una batalla complejísima en los tres sitios. Y ahí sí es muy difícil
sostener tres frentes al mismo tiempo a ese ritmo de exigencia logística, operacional, no porque no tengan los recursos, los pueden tener, pero es que un flujo de esos obliga un esfuerzo superior al que estaba planeado. Entonces, error de interpretación del objetivo, de la geografía y aquí de sobreextender el frente, pero es un imán natural del ser humano y así exista la experiencia, podemos caer todos en eso, en los negocios, en la empresa, en el manejo de una universidad, ya sobreextenderse y querer hacer más de lo que las capacidades le dan. Y aquí parece ser que ese imán de autoconvencimiento de que yo soy más capaz de lo que puedo, lo pudo haber llevado al señor Putin a cometer esos errores. Pero igual sobreextender un frente no es que sea malo, desde que se haga bien la maniobra, desde que se tenga garantizado el flujo logístico y desde que se pueda ir afectando al adversario de tal forma que no reaccione. Pero eso tiene sus más y sus menos. Entonces ven ustedes que aquí ya nos estamos metiendo en unas profundidades de la estrategia y de la táctica que son aplicables a la vida y a la política, en las cuales no hay una única solución, sino lo que hay es muchas reflexiones en torno a y alrededor de. La otra es ensoberbecerse con el sueño de la victoria militar. Acordémonos que la guerra es un hecho político y como tal sus objetivos deben ser políticos. Pero cuando se comete el error tanto de una fuerza militar como de un mismo gobierno, un mismo Estado, en pensar que la victoria militar per se es el éxito, vienen los fracasos porque si no se interpreta el teatro de operaciones y el propósito superior atado a la victoria militar, puede ocurrir, como ocurrió en Enoria, Antioquia, que una gran victoria estratégica se convierta en un fracaso político. Y aquí parece ser que el señor Putin, ensoberbecido con ver tantos tanques, tantos aviones, capacidad nuclear, tropas dotadas con cosas que suponían ellos, por ejemplo, con estos tanques T-90, suponían ellos que las pruebas que habían hecho en campo, de que que el tanque era resistente inclusive hasta para ataques con energía nuclear y que los 4 o los 13 elementos que van adentro operándolo quedaban completamente protegidos en un escenario complejo. Se le desbarató esa idea a todos porque los misiles que crearon la Gran Bretaña y Estados Unidos son capaces de romper unas placas de blindaje más gruesas de las normales y que no toda la máquina está protegida y tiene un talón de Aquiles, como lo tuvo Aquiles en la antigua Grecia, y son sus orugas y sus ruedas que hacen circular las orugas, por una razón muy sencilla, porque por más blindadas que estén, no son gruesas. Y entonces resulta que pegándole un golpe muy fuerte aquí a la oruga, la parte y el tanque quedó de una vez inhabilitado y es blanco para que le metan otro misil y vuela en pedazos. Entonces, por mucha capacidad de resistencia nuclear que tenían, los tanques se fueron inhabilitando porque esa es la debilidad de todos los tanques. Y cuando son vehículos que tienen ruedas, o sea, motorizados, ahí sí que es cierto que pueden tener el blindaje del mundo, pero sin llantas no andan, no andan. Entonces, si la inhabilitan las llantas, se convierten en un blanco muy fácil y esa es la lógica que están aplicando los ucranianos. Entonces vemos que creer en que la victoria militar per se está garantizada, ese sí que es un atractivo que hace creer o hace suponer que ya está todo listo. Y por ejemplo en el fútbol es muy común porque claro, si le preguntan a alguien quién gana un partido entre Colombia y Guatemala en fútbol, en mayores, en la selección de James Rodríguez y cualquiera inmediatamente dice Colombia. Pero si van pensando nomás en que ganan porque son superiores en cuanto a la experiencia profesional y la capacidad, de pronto se llevan una sorpresa muy grande porque los guatemaltecos les pueden montar un juego que los enreda y ahí viene la derrota. Eso mismo se aplica en la guerra, que la victoria militar, creer que tiene garantizada la victoria militar por el solo poder o por la superioridad, no garantiza. Pero ese es un imán que hace creer
que inclusive el ejército colombiano mucho tiempo cayó en ese error frente a las guerrillas colombianas, no todo el ejército, pero sí en muchos casos, pero es que esos indios arrapastrosos, patirrajados y con alpargatas, con escopetas viejas, ¿cómo van a ser capaces de enfrentar a un ejército entrenado, con oficiales que son lanceros y suboficiales? Sí, pero es que en el campo de combate hay otras cosas que hay que tener en cuenta y una de ellas es el aprovechamiento del terreno, la maniobra y la experiencia en el mismo sitio. Entonces cae en la trampa y pierde. Entonces la victoria militar, esa sensación de que la victoria militar está ganada, es otro imán que lleva a cometer errores o si se maneja bien, la victoria. Y otro error en el que cayó Rusia, sobre todo un poco auspiciada por el apoyo de Ucrania, es creer que la doctrina que yo manejo es superior a la doctrina del adversario. Y en la política sí que ha pasado muchas veces eso. Recordemos en el año 1961 en Estados Unidos, estaba de candidato Richard Nixon, que llevaba 8 años de vicepresidente del general Eisenhower, que era el republicano más conocido en todo el país, que era el más famoso, y apareció un muchacho carismático eh, de los demócratas que sí era conocido, pero no tanto, senador demócrata, que los dos habían sido héroes de guerra en la Segunda Guerra Mundial y por eso sí los conocía el país. Pero si ponemos la balanza, las dos pesos sobre la balanza, el señor Kennedy no tenía absolutamente nada que hacer frente a alguien que venía de ser el vicepresidente de 8 años de uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos, héroe de la guerra mundial, triunfador, gestor del dominio de Europa, alineado con el plan Marshall. Bueno, era el Chacho Maracho, era el hombre eh, intocable, era la estrella política del mundo del general Eisenhower. Y quien lo había acompañado todo el tiempo y era la sombra que estaba ahí al lado de él, era Nixon. Entonces Nixon era el ganador y Nixon tenía la superioridad tanto de la mayor cantidad de presencia en los medios y la mayor cantidad de adeptos, supuestamente. Entonces tenía una superioridad doctrinaria porque estaba respaldado por un partido que había puesto a Estados Unidos en el cielo, había iniciado la carrera nuclear o la carrera atómica, la carrera armamentística, era la estrella. Cualquiera diría, no, pues Nixon la tiene ya ganada. Y llegó este joven artista y conocía algo que era romper los paradigmas de la doctrina. Y entonces estaba recién salida a la televisión en Estados Unidos y promovió que le hicieran el debate. Nixon llegó sobrado, imagínense, vicepresidente, experto, acostumbrado ya a hablar por la radio y el otro no tanto, pero no sabía que este le tenía un secretico y era el carisma en televisión. Y entonces, muy artificiosamente, logró que le pusieran los reflectores de cerca. En ese tiempo eran unos reflectores grandísimos que se utilizaban en los salones y tenían que echarle esa mascarilla y esa cosa para que no brillara la cara de la persona en la televisión. O sea, no tenían todos los equipos técnicos que pueden bajarle o subirle el color al entrevistado o a lo que está presentando. Eso no existía. Entonces, cuando llegaron allá y a Nixon, más bien arrogante y creído de que él la ganaba, y lo ponen en todos avatares, y en cambio, este, Kennedy ya tenía más cercanía con ese estilo porque era más joven y entendía más las cosas, lo volvió flecos en esa entrevista. No por lo que dijo, sino porque lo puso nervioso y asumió la iniciativa estratégica. Entonces, en síntesis, creer que la superioridad doctrinaria es ya suficiente para ganar una guerra es un imán que atrae muchísimo porque es que ensoberbece. Nosotros somos la raza aria, decía Hitler, y estos otros ampones de Europa que nos van a enfrentar. Y tenga, su superioridad racial o doctrinaria le costó carísimo. Mohammad Gaddafi, nosotros los árabes somos lo superior del mundo y vamos a dominarlo. Y se puso a hacer figuras y luego fue víctima de esa superioridad doctrinaria. Osama Bin Laden vino y le destruyó las torres de Estados Unidos y se escondió en Pakistán porque era que la doctrina que él tenía de la nueva guerra era superior a la de Estados Unidos. Pero había 3 o 4 que lo tenían en la mira,
que no hablaban de superioridad doctrinaria, sino de localizarlo del lado de baja, y lo localizaron y lo dieron de baja. El mono Jojoy, esa arrogancia que tenía cada vez que el mono Jojoy hablaba, él daba a entender que él era el hombre superior en todo y que el Estado tenía que rendírsele. Y decía, es que eso no nos interesa. Si Uribe se ajusta a nuestro plan estratégico, hablamos con él. Esa superioridad doctrinaria que se va formando dentro de los credos que se tienen es letal porque ensoberbece y saca del contexto al ser humano, y posiblemente eso le pasó al señor que ya tenía ahí, como ven, la bandera de Bielorrusia y la bandera de Ucrania. Eh, Además del poder militar en sí que tiene un país, esa convicción de que yo, por ser yo, porque tengo esto, soy superior, eso sí que afecta. Las FARC dieron mucho ejemplo de eso, y en eso sí hay que reconocerle la habilidad que tenía Tiro Fijo, que los reunía y les decía, un momentico, usted por el solo hecho de que es campesino y tiene un conocimiento del terreno, no es superior a los soldados. Y si ustedes revisan todos los escritos que hay de Tiro Fijo a lo largo de la historia, jamás Tiro Fijo minimizó al ejército colombiano. Siempre lo consideraba el ejército que lo estaba combatiendo. No así Jacobo Arenas, no así el Mono Joy, que creían una superioridad de ellos porque conocían el terreno o porque estaban allá. Pero Tiro Fijo, que era campesino y conocía muy bien el, el, el ADN del campesino, les decía, no señores, estamos en una guerra y al enemigo se respeta hasta el último día, porque es que, como decía mi coronel Alarcón, que día en las películas el moribundo siempre tiene el tiro de gracia que se lleva por delante al otro. Entonces, esa convicción de superioridad militar es un imán que hace perder el escenario, lo que Clausewitz llamó tan sabiamente, la neblina que se arma frente a los ojos del comandante en el teatro de operaciones. Porque ya está convencido de que, pero ¿cómo no van a ser capaces unas fuerzas que tienen tanta gente o tienen tales equipos? Deben ser la guerrilla. El caso de las Delicias, que lo analizamos ya aquí en la, en la jornada matutina, es clarísimo en ese sentido. Eh, Llama el capitán y le dice al comandante del batallón, mi coronel, me están atacando por varios lados, y el tipo lo primero que piensa, tiene una compañía completa, más de 100 hombres que están dotados con armamento, tienen munición de reserva, ellos aguantan por lo menos toda la noche, mientras al otro día les llegue algún apoyo si no se consigue esta noche. Es el primer, hay un convencimiento de una superioridad militar porque hay una capacidad buena, pero no sabe que la maniobra que le están haciendo y los medios con que le montaron y la novedad con que las FARC hicieron ese asalto los doblegó completamente. Entonces, convencerse de que la superioridad militar es garantía de éxito es un error, pero es un imán que atrae. Y ahí lo vemos y lo repetimos cuando devolvámonos al primer punto. Con los tanques T-90 repotenciados y con unas capacidades especiales, pero los ucranianos volvieron a lo básico. Inhabilitémosle el oruga y cuando paren de una vez lo rematamos con otro. Además, con esa capacidad que tienen los misiles de Estados Unidos de perseguir el objetivo, que no es solamente que lo dispara y se pierde, sino que por el calor y por la composición que le han hecho, hace que el misil se vuelva inteligente y busque y busque, y puede que se lo dispare a un tanque. Si ese tanque se sale del área de fuego, el misil sigue buscando y el siguiente tanque lo coge y le da. Entonces es muy difícil así sostener un combate. Y lo mismo los misiles antiaéreos. Entonces Rusia tiene una fuerza aérea muy poderosa, pero los misiles antiaéreos que tiene la resistencia ucraniana también son muy poderosos. Y aquí es difícil poderlos interceptar por la distancia, porque es que son distancias muy cortas. Entonces la tecnología que se inventaría para eso tenía que ser demasiado rápida con unos equipos muy pequeños, y eso todavía falta hacerle mucha investigación. En síntesis, convencerse de la superioridad militar es un imán que por lo general es más negativo que positivo en la guerra y en la vida. El otro es, como se dice coloquialmente, decir la mentira y convencerse de la mentira uno mismo. O sea, como se dice coloquialmente, el tipo es tan mentiroso que dice la mentira y se la cree él mismo. Eso le pasó también al señor Putin, porque él vendió la idea de que a Ucrania la vamos a invadir es porque está llena de nazis, y nombrarle un nazi a un ruso común y corriente
es como nombrar al diablo con cachos y con cola. Los nazis fueron muy crueles durante las invasiones a Rusia y además la propaganda de desfigurado le ha aumentado más de lo que hicieron. Entonces, para el imaginario colectivo de cualquier ruso, del estrato que sea y de la época que sea, después de la Segunda Guerra Mundial, decirle que hay nazis, eso es nombrarle al enemigo. Entonces el señor Putin comenzó a aumentar ese mito dentro de la población rusa y dentro del ejército, que los nazis estaban de cabeza en Ucrania y que estaban rodeando Ucrania para destruirla. Y llegó tanto a creerse él mismo la mentira que la volvió como si fuera una verdad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando una mentira, la persona deja de tener la conciencia de que lo que está diciendo no es cierto y termina convencido de eso, está yendo de cabeza derechito a caer él mismo al desnucadero porque perdió la razón o el raciocinio para llegar allí. Ese es otro imán que suele suceder en la guerra y que en el caso, como el de Putin, que son mandos unívocos centralizados, se dejan atraer y se dejan llevar y llevan a toda una masa que les termina creyendo porque los ven como el Salvador. Entonces, por eso hemos insistido tanto en esta fundación, que Colombia no necesita más líderes de esos salvadores, porque ellos son los que nos han llevado al fracaso y nos han tenido siempre en lo mismo y el ejemplo cala perfectamente. Se necesita es un equipo de personas que trabajen y que gusten o no. La democracia exige y hay que cumplirlo, hay que renovar permanente a los líderes, porque como dicen, los líderes políticos se parecen a los pañales de los niños, de los bebés, y hay que cambiarlos por la misma razón. Entonces, ese mito de convertir una mentira en verdad se convierte a la final de tanto repetirlo en que el más convencido de que es cierto es el mismo que la cree, porque termina repitiéndola, repitiéndola y ya es su propio discurso como si estuviera diciendo la verdad. Y ese lo puede llevar al fracaso, como lo que le pasó al señor Putin, porque lo dijo tanto él y creyó que todo el mundo estaba completamente identificado con eso, que cuando llegaron al teatro de operaciones, las tropas se encontraron con otra realidad, se encontraron fue con un pueblo que estaba luchando contra ellos y que enfrentaba una agresión terrible. El señor McNamara, que fue secretario de guerra de Estados Unidos, escribió un libro valiosísimo que llama In Retrospect, o sea, en retrospección. Años después de que ya pasó el síndrome, el fracaso, porque el síndrome no ha pasado, del Vietnam, el señor McNamara se sentó y escribió una especie de memorias, que es un libro que lo deberían leer todos los militares activos y retirados, ¿por qué no?, del mundo entero, y los civiles que ponen de ministros de defensa. En lo particular, se lo hemos dicho de alguna manera a todos los que han pasado por ahí, los civiles, pero como están por allá nubilados de que van a ser el próximo presidente, no le ponen cuidado. Y el señor McNamara era el gerente general de la Ford en Detroit, tenía todo el poder, ganaba un sueldo grandísimo, era un tipo rico, millonario, como dice Poncho Rentería, joven, bonito y millonario, pero el presidente Kennedy lo convenció de que hiciera parte de los más brillantes del gobierno y se fue y recibió semejante chicharrón, nada menos que la Secretaría de Guerra o de Defensa de Estados Unidos durante la guerra del Vietnam, que era el reto más grande que tenía. Y McNamara terminó convencido de su cuento que él se inventó de que en el Vietnam lo que había era un poco de asesinos comunistas y era lo que vendía, y si era cierto eran comunistas y también eran asesinos, pero el pueblo vietnamita no lo era. Y entonces le vendió esa idea a las tropas y las tropas se desfasaron y terminaron con la libertad de prensa que hay en Estados Unidos, con lo que ocurre, la prensa informando en vivo y en directo lo que ocurría en los arrozales, mensajes grabados y los soldados a cometer un poco de barbaridades y le costó a Estados Unidos salir con el rabo entre las piernas, derrotado, y todo eso lo cuenta McNamara en su libro y lo analiza donde estuvieron los errores. Entonces, el mito de creerse la propia propaganda es gravísimo y la historia está cargada de Hitler. Se creyó lo que decía de que era una raza superior y que el mundo le temía y llegó al fracaso. Hirohito, con todo su poder, creyendo que tenía la esfera de la coprosperidad en el Pacífico. Muammar Gaddafi, él era el líder supremo de la revolución islámica en el mundo. Yasser Arafat,
el mundo islámico iba a girar alrededor de él porque él era el enemigo número uno de Israel. Y todos cayeron en el error por creerse la mentira que decían. Bueno, lo otro es que digan lo que digan, la superioridad racial en cada una de las guerras de la historia de la humanidad la han querido demostrar. Los romanos eran los romanos y tenían superioridad racial, al punto que convencían a quienes conquistaban que ya por el hecho de ser ciudadanos romanos eran superiores a los demás. Y entonces había bereberes, había árabes, había jonios, bueno, de todas partes que terminaron siendo romanos por la ciudadanía romana y convencidos de ese credo de superioridad racial por el solo hecho de llevar un título. Rusia lo tiene. ¿Y cómo lo exterioriza? Como lo vemos ahí en la foto. Más claro, no canta un gallo. Un ejército supremamente grande, con una dotación bélica increíble, pero esa superioridad racial, que entre comillas les han convencido, es un imán que los hace sentir lo que no son. Y a todos los ejércitos del mundo les dicen, usted es el mejor soldado, usted es el mejor comandante, mi pelotón es el mejor, mi batallón. Eso es un credo que existe en todos los ejércitos del mundo. Eso no lo inventamos nosotros, ni es nuevo, eso es de toda la vida. Simón Bolívar a un batallón le quitó la bandera y le dijo que se llamaría sin nombre hasta que eh, recuperara la dignidad y el honor en el campo de combate y lo recuperaron. Y así hay historias por montones. Los romanos, repetimos, se creían los mejores. Los espartanos decían que ellos eran superiores a los atenienses porque era que ellos eran intelectuales, en cambio los espartanos eran guerreros puros. Los árabes les han metido en la cabeza que ellos son superiores racialmente a los israelíes y que los pueden acabar. Y sin embargo, en cada guerra Israel les da unas tundas terribles, pero allá siguen pensando en que tienen la superioridad racial. Entonces ese es otro imán que se forma y que genera muchos conflictos dentro de los pueblos. Y aquí lo tenemos nosotros, lo que nos dejaron los españoles. El español venía y el solo hecho de ser español peninsular, así estuviera el familiar, el hermano, el amigo, que ya tenía hijos aquí, esos hijos eran inferiores a él y no tenían derecho porque había una superioridad racial española. No se explica cómo, pero eran los mismos, ni siquiera se habían mezclado con los de aquí, pero el hecho de que nacía aquí ya le daba una inferioridad racial. Entonces, eso los condujo y fue parte, en fondo, preciso, de por qué España perdió la guerra de la independencia en las colonias ultramarinas. Y Rusia parece ser que le metió mucho a sus soldados también eso, y hay un choque psicológico terrible, es cuando yo creo que estoy mejor armado, entonces soy superior. Yo creo que tengo una doctrina superior y el enemigo lo voy a derrotar. Yo creo que soy de mejor raza que el patirrajado al que voy a combatir. Entonces, ese ya por el solo hecho de que me ve, está viendo a un ente superior que se me va a doblegar. Y cuando se encuentra en el terreno de combate, le pasa lo contrario. ¿Se imaginan ustedes el choque psicológico individual y colectivo? Entonces, es otro imán que atrae y que causa problemas. Y aquí vemos la famosa frase del maestro Einstein, que la hemos repetido muchísimas veces aquí. El que hace lo mismo, siempre lo mismo, pues va a tener siempre los mismos resultados. Y no innovar, no cambiar, no hacer un replanteamiento de dispositivos en el terreno, porque hay esos credos que se suman uno con otro, los que hemos visto, conduce a reincidir en errores tácticos y la foto nos muestra los resultados. Por ejemplo, una batería misilera como la que ven ustedes ahí, de tanta potencia, completamente destruida por un misil. Entonces vamos a ponerle un precio a esto. Esto vale, no sé, digamos, $1,500,000, vale ese tanque, por ponerle un precio más o menos cercano a la realidad. Y un misil que cuesta $15,000 lo vuelve flecos. Entonces, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer Rusia para invertirle todo ese dinero en tecnología y en desarrollo y en mantenimiento y para ponerlo uno a ese misil con toda su carga básica o ese tanque misilero? Y llega un muchacho escondido en la maraña o escondido detrás de una casa o de un póster y le dispara un cohete y le deja todo ese $1,500,000 inservible. Entonces, la relación costo-beneficio es gravísima. Pero lo peor no es eso, sino que en esa soberbia, en ese desespero, el ruso caiga en la trampa y siga repitiendo lo mismo y reincide en errores, porque es que a mí no me puede derrotar, a mí no me puede ganar.
y yo voy para allá. Y eso pasa en el ajedrez, pasa en el fútbol, y entonces vemos los famosos partidos en que un equipo livianito le gana por 3 o 4-0 a un equipo muy poderoso. ¿Por qué? Porque se enconcha atrás, lo sorprende con un contragolpe, lo desespera y los otros comienzan a apretar y a dar pata y empujar y lo que sea. Y entonces, ¡pum!, otro contragolpe y el segundo gol. Otro contragolpe y el tercer gol. Los mataron psicológicamente. De ahí para allá el equipo se desarmó. Entonces eso aplica perfectamente en la guerra y en la vida. Y en la política veíamos el ejemplo de Kennedy, pero hay muchísimos más, muchísimos más. Y se requiere tener la visión estratégica para cuándo dar el paso al lado, para cuándo dar el paso atrás. Y como decía Sun Tzu, un buen general debe saber que hay órdenes que no debe cumplir, caminos que no debe transitar y batallas que no debe aceptar. Entonces, si Rusia hubiera seguido en ese mismo esquema, en este momento ya no habían perdido el 10, sino el 20 o el 25% de sus fuerzas de maniobra, porque estaban empecinados en algo que es reincidir en los errores estratégicos en una sumatoria o una cadena de eventos que totalizan los otros. Y otro ejemplo que no es de ahora, es que esto es de todas las guerras, pero desafortunadamente en todas las guerras se repite de una u otra manera. Los civiles son intocables en la guerra. Eso se lo enseñan en casi todos los ejércitos del mundo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cada vez que se comete una tropelía, un error con la población civil, se paga caro. Se paga caro porque es que no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Y si se quiere afectar la moral combativa positivamente de una fuerza en menos condiciones, maltrate a los civiles. A los civiles no se pueden maltratar. Pero miren ustedes lo que hizo Rusia. Ahí lo ve. Civiles amarrados, los arrodillaban y los fusilaban para demostrar de que ellos tenían el poder y la fuerza del terror. Lo hizo Gengis Khan, lo hicieron los romanos, lo hicieron los bárbaros, lo hizo España aquí durante la guerra de la independencia, en nuestras guerras civiles se repitió muchísimo, lo hicieron las FARC, pero eso es un error que no se debe cometer y que es un atractivo porque es que además hace creer de una superioridad que no es cierta, pero que está tomando venganza. Ah, como este señor, este civil es cómplice de mi enemigo, entonces lo eliminamos y aquí nosotros rusos vamos a poner el orden y nos van a obedecer el resto por temor. Error gravísimo. El terror nunca genera sino miedo y reacciones violentas distintas a la sumisión. El terror no somete, no somete, jamás somete. El terror lo que hace es despertarle el instinto y agudizarle los sentidos al adversario para que le haga daño. Entonces la gente rusa aquí, por ejemplo, muy difícilmente podía hacer, la gente ucraniana, perdón, podía hacer algo contra los rusos, pero tenían unas herramientas poderosas, el teléfono, el internet, los niños para que lleven el mensaje, el carro de transporte público, cualquier elemento con el cual no podían ellos evitar que los mensajes llegaran. Entonces, por ejemplo, con los celulares, con los teléfonos, le enviaban el video de la información exacta de cómo se están moviendo las tropas y más adelante los milicianos los esperaban y tenga su golpe. Entonces, cuando los rusos se dieron cuenta que eso estaba pasando, querían matar a todo el que tenía celular y ahí sí es como muy difícil porque los celulares pululan y por el mercado negro o blanco, por el que sea, vuelven y entran. Entonces, que le cortaban el internet a Ucrania. Entonces llegó un magnate de Estados Unidos y les puso internet gratis satelital. Entonces ya tendrían que tumbar el satélite. Entonces, muy complicado eso. El terror no produce resultados y menos contra los civiles. Pero Rusia cometió ese error. Y finalmente, aquí se suman dos cosas. Las mentiras de la propaganda, o sea, elaborar la propaganda siempre con la mentira, porque la propaganda es buena en el sentido de que se enfoque lo que es y multiplique. Pero cuando la propaganda se vuelve una mentira con una sola finalidad, que es revivir a unos dueños del mundo, a unos antecesores que se cree que son los transformadores, entonces presenta al señor Yeltsin, al señor Gorbachev, que se quedaron atrás, pero aquí está el dueño, el nuevo dueño del mundo, y sustenta eso con mentiras que no se las cree nadie. Por ejemplo, decir eso,
que todo el bloque de países occidentales formado por Estados Unidos a su imagen y semejanza es un imperio de la mentira, cuando es el mundo entero el que está viendo que él dice mentiras, pues puede que al principio le cuadre, pero se le convierte en un boomerang. Pero como no hay una forma de medirlo, sino la creencia de que la persona supone que esa mentira está calando, entonces la sigue repitiendo y se sigue desprestigiando y cada vez se siente más aislado y la reacción al sentirse más aislado es proceder como procede este señor, apriete y va cayendo en errores que si ustedes lo suman unos con otros, conducen todos a lo mismo, a que el objetivo se le convierte en una obsesión y se salga de la lógica y cometa errores. Entonces llegamos hasta aquí, mi coronel Alarcón, y le pedimos el favor a todos que nos enfoquemos es en cuál de todas estas, de todos estos puntos, uno solo, no que nos eche el cuento de los 9 o 10 que vimos, uno solo, considera usted que es el más trascendental para que Rusia haya llegado al problema estratégico y táctico que se encuentra en el terreno, cuál de esos imanes es el que más la ha llevado a cometer errores, o si son todos, pero no que coja uno por uno, no eche un discurso sino concreto. Y mi coronel Alarcón le pido por favor 2 minutos. Quien se pase, pues le decimos que ya cumplió sus 2 minutos, porque ¿qué hacemos? Correcto, coronel, muchas gracias. Mirando esta última ayuda, efectivamente esa es una de las acciones que está desarrollando el candidato presidencial Petro,